naufragio. Es muy interesante cómo está terminando el viaje de Pablo hacia Roma. Si usted lee en el capítulo 27, a partir del versículo 27, hay un titulito arriba que dice naufragio. Y nos habla cómo el barco naufragó. ¿Qué significa? Es una pérdida grande, una desgracia, un desastre, un hundimiento o un paro total del viaje de este barco. El barco naufragó, sí, después de muchísimas cosas que ellos hicieron. Dice la palabra de Dios que Pablo iba allí con incluso todos aquellos capitanes romanos y personas que iban custodiando a todos los presos, incluyendo a Pablo, que iban en el barco. Más de 270 personas estaban ahí dentro del barco y una serie de mercancía que iba en el barco. Mercancía que eran alimentos que llevaban y que transportaban de un lugar a otro. Habían tirado toda la mercancía. Habían medido incluso la distancia con cuerdas, ¿verdad? Y plomadas que llegaban hasta el piso porque se estaban dando cuenta que estaban llegando a una costa o un lugar y que iban tan rápido que probablemente el barco pudiera hundirse. Algunos de ellos quisieron hundirse y salirse antes del barco. Sin embargo, recuerde que Pablo empezó a tener una autoridad basada en una influencia sobre todos los navegantes y la embarcación, pero sobre todo sobre Julio, el encargado de la seguridad y del resguardo de todos los que iban en el barco. Sí, Pablo empezó a decirles varias cosas y una de ellas que les dijo es que ustedes no se bajen de la embarcación. Acompáñenme al versículo 31 para estar terminando este capítulo. Dice, así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden, dice, a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Por primera vez vemos cómo los soldados escucharon la voz de un hombre que temía a Dios y que ellos no creían lo que él predicaba. Es muy interesante cómo muchas personas muchas veces nos pueden decir, a mí no me compartas, a mí no me digas, a mí no me hables, pero cuando se encuentran en un naufragio, en una tempestad, nos buscan y nos dicen, tú que estás muy cerquita de Dios, haz una oración. Haz una oración, un rezo, o pídele a Diosito por mi problema. Muchos evadimos la situación de las circunstancias que estamos viviendo y queremos que otros asuman la responsabilidad que me corresponde cuando nos encontramos en tempestades o cuando nos encontramos en un naufragio. Cuando empezó a amanecer, escúcheme bien algo que quiero enseñar hoy en este día. La actitud ante un naufragio de dos tipos de personas. Primero, la de Pablo y supongo que los que estaban con él, porque Pablo tuvo una actitud con varias personas que iban con él. Recuerde que el doctor Lucas lo estaba acompañando y algunos otros que habían tenido la oportunidad de viajar junto con Pablo para estar con él y también resguardar su vida y su integridad en este viaje. Dice que cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos los que estaban ahí a que comieran. Dice, ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Pablo empezó a tener cierta influencia y cierto favor de Dios para comunicarse a toda la flota y todos los tripulantes que estaban ahí y poder dar indicaciones y que ellos pudieran escucharles. Por favor, por su propio bien, coman algo. Ahora, dice, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces, todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, dice, echando al mar la carga del trigo.
todos los soldados que estaban al cuidado de todos los prisioneros fueron con el capitán de la guardia y le dijeron: necesitamos tirar todas las cosas. ¿Para qué? Para que no nos podamos hundir y podamos proseguir en nuestro viaje. Y sí, tiraron algunas cosas. Estamos viendo aquí que se animaron y empezaron a comer, pero que después la tripulación redujo el peso del barco y echaron al mar costales y almacenamiento que tenía trigo, alimento para ellos. Sin embargo, también empezaron a decirle al capitán de la guardia que tenían que matar a muchos de los presos para reducir el peso del barco, lo que Julio no lo permitió. Recuerden que Pablo les había dicho que si ellos obedecían y no bajaban, ellos incluso iban a tener una vida y que no iban a morir, y que incluso ningún solo cabello de su cabeza iba a ser cortado o iba a ser perdido. Dos tipos de personas: aquellos que confiamos en Dios y que en medio de las tormentas, en medio de los naufragios, en medio de la adversidad, en este naufragio el barco estaba anclado. No se había hundido, pero sí estaba atorado. Y ahí donde estaba este barco, todos los demás empezaron a buscar soluciones humanas. Sin embargo, Pablo buscó una solución que viniera de parte de Dios, orando, trayendo esperanza y trayendo paz en medio de las tormentas. Dos tipos de personas: los que caminamos en base a una voluntad humana basada en decisiones carnales, y los que caminamos en base a una voluntad espiritual y caminamos conforme al Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Qué actitud tenemos ante un naufragio cuando de repente vemos que todo está perdido? ¿Qué decisiones tomamos? Todos pudieron haber escapado. Algunos querían matarlos. Pablo tenía la gran oportunidad, tenía el favor de toda la tripulación y de la gente que estaba ahí, incluso de salirse, desembarcar e irse por cualquier lado. Sin embargo, la actitud correcta que Pablo tenía estaba obteniendo, número uno, el favor de Dios sobre su vida, pero número dos, el que ellos permitieran que él siguiera hablando del poder de la palabra de Cristo Jesús. Que tenga un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga.